¿Sabías que hay algo que haces todos los días, probablemente en este mismo momento, que está literalmente borrando tu capacidad de recordar? No es el estrés, no es la edad, no es ni siquiera el insomnio, es algo mucho más sutil, mucho más presente en tu vida, y lo más preocupante es que lo haces sin darte cuenta de que está destruyendo tu memoria, tu capacidad de concentración y tu salud mental. Y lo peor de todo es que mientras más lo haces, más difícil te resulta dejar. Soy Marian Rojas Estapé. Y hoy vamos a hablar de algo que probablemente está pasando en tu vida en este mismo momento, pero que está deteriorando tu memoria día tras día. Y lo más preocupante es que cuando finalmente te das cuenta, ya llevas años haciéndolo. Sé que muchos de vosotros habéis notado que vuestra mente ya no es lo que era. Os olvidáis de nombres, de dónde dejasteis las llaves, de lo que ibais a decir hace un momento. E incluso si no os pasa esto, la mente puede dar otras muchas señales de estar deteriorándose. Y pensáis, ¿es la edad? Es normal. Pero déjame decirte algo, no todo es la edad. Hay hábitos diarios aparentemente inofensivos que están acelerando ese deterioro cognitivo de una forma alarmante. Y al final de este vídeo te voy a contar algo que probablemente te va a sorprender. Un hábito que todos creemos que es bueno para nosotros, que nos relaja, que nos ayuda a desconectar, pero que en realidad está siendo devastador para nuestro cerebro. Así que quédate hasta el final, porque lo que voy a compartir contigo puede cambiar completamente la forma en que cuidas tu mente. Verás, cuando hablo con pacientes mayores de 50 años en mi consulta, algo que escucho constantemente es: doctora, mi memoria ya no es lo que era, me olvido de todo. Y cuando empezamos a profundizar en sus hábitos diarios, aparecen patrones que se repiten una y otra vez. No son enfermedades, no son problemas neurológicos graves, son simplemente hábitos que hemos normalizado en nuestra sociedad, pero que están teniendo un impacto tremendo en nuestra capacidad cognitiva. Uno de los primeros aspectos que siempre investigo es el sueño. Y no me refiero solo a cuántas horas duermes, sino a cómo duermes y especialmente qué haces antes de dormir. Porque resulta que la mayoría de las personas mayores de 50 años tienen un ritual nocturno que está destruyendo la calidad de su sueño y por tanto su memoria. Me dicen: Marian, yo me acuesto temprano, duermo mis 7 u 8 horas. Perfecto. Pero luego descubro que se pasan la última hora antes de dormir con el móvil en la cama, viendo las noticias, revisando WhatsApp, mirando Facebook. Y aquí está el problema. La luz azul de las pantallas inhibe la producción de melatonina, esa hormona fundamental que nos ayuda a entrar en un sueño profundo y reparador. Pero lo que mucha gente no sabe es que durante el sueño profundo es cuando nuestro cerebro consolida los recuerdos, cuando limpia las toxinas acumuladas durante el día, cuando procesa la información importante y descarta lo que no necesita. Si tu sueño no es de calidad, si no alcanzas esas fases profundas del sueño, tu cerebro simplemente no puede hacer su trabajo de mantenimiento. Es como tener un ordenador que nunca se reinicia, ¿no? Que acumula archivos, basura, que va cada vez más lento. Y esto es especialmente crítico a partir de los 50 años porque nuestro sueño naturalmente se vuelve más ligero y fragmentado. Ya de por sí tenemos más dificultades para alcanzar ese sueño profundo. Así que si encima le añadimos el uso de pantallas antes de dormir, estamos saboteando completamente nuestra capacidad de memoria. He visto casos de personas que pensaban que estaban desarrollando un deterioro cognitivo grave y resulta que simplemente llevaban años sin dormir bien por culpa de este hábito. Pero hay algo más relacionado con el sueño que quiero que entiendas. Muchas personas mayores me dicen: yo es que me despierto a las 5 de la mañana y ya no puedo volver a dormirme. Así que me levanto, me hago un café y empiezo el día. Y cuando les pregunto qué hacen durante el día, descubro que no tienen momentos de descanso real, de desconexión genuina. Van de una cosa a otra: tareas domésticas, recados, llamadas, visitas. Y por la tarde, cuando finalmente se sientan en el sofá, están tan agotados que se quedan medio dormidos viendo la televisión, dando esas cabezadas que todos conocemos, y luego, por la noche, no tienen sueño de verdad, porque ya han dormido en el sofá. Este ciclo es devastador para la memoria. Necesitamos un ritmo circadiano estable. Necesitamos que nuestro cuerpo sepa cuándo es hora de estar alerta y cuándo es hora de dormir. Cuando fragmentamos el sueño de esta manera, cuando dormimos a trocitos aquí y allá, nunca entramos en esas fases profundas que necesita nuestro cerebro. Y antes de continuar, si este contenido te está resultando útil, si estás descubriendo cosas sobre tu salud mental que no conocías, te pido que le des al botón de suscripción y actives la campanita. Porque este canal está dedicado precisamente a esto: ayudarte a entender cómo funciona tu cerebro, tu mente, para que puedas cuidarla de la mejor manera posible. Y un me gusta también nos ayuda muchísimo para que este contenido
llegue a más personas que lo necesitan. Ahora sí, sigamos, porque hay mucho más que quiero contarte. Ahora bien, otro aspecto fundamental que destruye nuestra memoria sin que nos demos cuenta es el sedentarismo. Y mira, sé que esto puede sonar obvio, pero déjame explicarte exactamente qué está pasando en tu cerebro cuando pasas la mayor parte del día sentado. Porque no se trata solo de salud cardiovascular o de mantener un peso saludable, se trata de algo mucho más profundo. Cuando nos movemos, cuando caminamos, cuando hacemos cualquier tipo de actividad física, estamos aumentando el flujo sanguíneo al cerebro. Y con ese flujo sanguíneo llegan nutrientes, llega oxígeno, pero también se activa la producción de una proteína llamada BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro. Esta proteína es como el fertilizante de tus neuronas. Promueve la creación de nuevas conexiones neuronales, protege las neuronas existentes, mejora la plasticidad cerebral, es decir, mantiene tu cerebro joven y ágil. Y déjame contarte algo fascinante que descubrieron investigadores hace unos años. Cuando caminas, cuando mueves tus piernas de forma rítmica, estás enviando ondas de presión a través de las arterias que llegan hasta el cerebro. Estas ondas aumentan el flujo sanguíneo cerebral de una manera muy específica, como si estuvieras dándole pequeños masajes a tu cerebro con cada paso que das. Por eso muchas veces cuando estás bloqueado mentalmente, cuando no puedes pensar con claridad, salir a caminar 10 minutos es como reiniciar tu ordenador mental. De repente las ideas fluyen, los recuerdos aparecen, todo se aclara. Pero cuando llevamos una vida sedentaria, cuando pasamos horas y horas sentados en el sofá viendo la televisión o en una silla frente al ordenador o simplemente sin movernos mucho por casa, la producción de BDNF disminuye drásticamente. Y esto es especialmente problemático a partir de los 50 o 60 años, porque es precisamente cuando más necesitamos mantener activa esa plasticidad cerebral. Es cuando nuestro cerebro, si no lo estimulamos, si no lo movemos, empieza a perder capacidad de forma acelerada. Lo que me resulta curioso y a la vez preocupante es que muchas personas entienden perfectamente que si no mueven un músculo, ese músculo se atrofia. Si tienes el brazo escayolado 2 meses, cuando te lo quitan el músculo ha perdido masa, ha perdido fuerza. Esto lo entendemos todos. Pero nos cuesta aplicar la misma lógica al cerebro. Pensamos que el cerebro es algo estático, algo que está ahí y punto. Y no es así. El cerebro es un órgano vivo, dinámico, que responde constantemente a lo que hacemos o dejamos de hacer. He conocido a muchas personas que se jubilan y piensan, por fin puedo descansar. Por fin puedo estar tranquilo en casa sin tener que ir de un lado para otro. Y esto no es malo en sí mismo, el descanso es necesario. Pero el problema aparece cuando ese descanso se convierte en inactividad total. Cuando los días se vuelven una rutina de levantarse, desayunar, ver la televisión, comer, ver más televisión, cenar y dormir, sin paseos, sin actividades, sin movimiento. Recuerdo especialmente el caso de una señora, llamémosla Carmen, que vino a consulta porque su familia estaba muy preocupada por su memoria. Tenía 68 años y llevaba 3 años jubilada. Me contaba que antes era administrativa, que se pasaba el día de un lado para otro, que llegaba cansadísima a casa pero que se sentía útil, activa. Cuando se jubiló decidió que iba a descansar todo lo que no había descansado en su vida laboral. Y literalmente lo hizo. Su vida se convirtió en una rutina absolutamente sedentaria. Lo interesante fue que cuando le pregunté por su memoria antes de jubilarse me dijo que era excelente, que nunca había tenido problemas y ahora, solo 3 años después, no recordaba si había tomado la medicación, olvidaba citas médicas, perdía cosas constantemente. Su familia pensaba que era algo degenerativo, que era el inicio de algo grave. Pero cuando analicé su caso con detenimiento, lo que vi fue simplemente un cerebro en modo reposo extremo. Un cerebro que había dejado de recibir los estímulos que necesitaba. Y aquí quiero hacer un inciso importante. No te estoy diciendo que te apuntes a un gimnasio o que empieces a correr maratones. No se trata de eso. Se trata de movimiento regular, de caminar 30 minutos al día, de hacer las tareas domésticas con consciencia, de subir escaleras cuando puedas en lugar de coger el ascensor. Se trata de que tu cuerpo se mueva, de que tu corazón bombee sangre, de que tu cerebro reciba ese mensaje de estamos activos, estamos vivos, necesito mantenerme en forma. Y fíjate que digo con consciencia, porque incluso la forma en que te mueves importa. Puedes pasar la aspiradora pensando en 1000 cosas, con el piloto automático puesto, o puedes hacerlo siendo consciente de tu cuerpo, de tu respiración, de los movimientos que haces. Esa consciencia también activa tu cerebro de una manera diferente.
Es la diferencia entre hacer las cosas como un robot o hacerlas como un ser humano presente en su propia vida. Hay estudios preciosos que demuestran que las personas que caminan regularmente, aunque sean solo 30 minutos al día, tienen un hipocampo más grande. Y el hipocampo, como seguramente ya sabes, es esa estructura cerebral fundamental para la memoria. Es donde se forman los nuevos recuerdos, donde se consolida la información. Mantenerlo activo, mantenerlo saludable, es mantener tu memoria funcionando bien. Y relacionado con esto, hay algo que veo constantemente en consulta y que me preocupa enormemente: el aislamiento social. Muchas personas mayores, especialmente después de jubilarse o después de perder a su pareja, empiezan a reducir progresivamente sus interacciones sociales. Ya no quedan tanto con amigos, ya no participan en actividades comunitarias, pasan días enteros sin tener una conversación real con nadie más allá de un saludo al vecino o una llamada breve a los hijos. Y esto es un problema gravísimo para la memoria. ¿Por qué? Porque las interacciones sociales son uno de los ejercicios más completos que puede hacer nuestro cerebro. Cuando conversamos con alguien, estamos activando múltiples áreas cerebrales simultáneamente: el lenguaje, la memoria, la atención, la empatía, la interpretación de señales no verbales, la planificación de qué vamos a decir a continuación. Es un ejercicio cognitivo tremendamente rico y complejo. Piénsalo un momento. Cuando estás teniendo una conversación con un amigo, tu cerebro está haciendo malabarismos constantemente. Tiene que recordar lo que te acaban de decir hace 2 minutos para poder responder con coherencia. Tiene que recuperar recuerdos propios relacionados con el tema de conversación. Tiene que interpretar el tono de voz, las expresiones faciales, el lenguaje corporal de la otra persona. Tiene que inhibir pensamientos irrelevantes, mantener el foco, anticipar hacia dónde va la conversación. Es un ejercicio neuronal espectacular. Y hay algo más que me parece fundamental. Cuando interactuamos socialmente, especialmente con personas que nos importan, nuestro cerebro libera oxitocina. Esta hormona no solo nos hace sentir bien, no solo fortalece nuestros vínculos afectivos, sino que también tiene efectos protectores sobre la memoria. Reduce el cortisol, esa hormona del estrés que, como te decía antes, es tan dañina para el hipocampo. Es como si el afecto, la conexión humana, fuera un escudo protector para nuestra memoria. Cuando nos aislamos, cuando reducimos esas interacciones, estamos privando a nuestro cerebro de uno de sus mejores entrenamientos. Y lo peor es que esto se convierte en un círculo vicioso. Como nuestra memoria empieza a fallar, nos da vergüenza socializar, nos sentimos inseguros, pensamos qué van a pensar de mí si no me acuerdo los nombres, si pierdo el hilo de la conversación. Y entonces nos aislamos más y la memoria empeora aún más. He visto este patrón tantas veces que podría reconocerlo con los ojos cerrados. La persona empieza a rechazar invitaciones, primero con excusas razonables. Estoy cansado, tengo cosas que hacer, otro día mejor. Pero poco a poco esas excusas se convierten en su realidad. Se acostumbran a estar solos, a no tener que hacer el esfuerzo de socializar, y entonces el músculo social, por llamarlo de alguna manera, también se atrofia. Se vuelve más difícil, más incómodo, más agotador interactuar con otros. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante. No necesitas tener 20 amigos ni estar constantemente rodeado de gente. No se trata de cantidad, se trata de calidad. Una conversación profunda y real con una sola persona una vez a la semana puede ser más beneficiosa para tu cerebro que 10 interacciones superficiales. Lo que importa es que haya conexión verdadera, que haya intercambio real de ideas, emociones, experiencias. He visto transformaciones increíbles en pacientes que simplemente volvieron a conectar con su círculo social, que se apuntaron a un club de lectura o a clases de baile, o a un grupo de senderismo. No solo mejoraron su estado de ánimo, que ya sería suficiente motivo, sino que su memoria, su agilidad mental, su capacidad de concentración, todo mejoró notablemente. El caso de Carmen, la señora de la que te hablaba antes, es un ejemplo perfecto. Le propuse un plan muy sencillo: caminar 30 minutos cada mañana y apuntarse a una actividad grupal que le gustara. Ella eligió un taller de pintura, algo que siempre le había llamado la atención pero que nunca se había atrevido a probar. Al principio me decía que le daba pereza, que no tenía ganas, que para qué. Pero le pedí que confiara en mí, que lo probara durante 2 meses como si fuera un tratamiento médico. A las 6 semanas vino a consulta radiante. Me contó que había hecho 2 amigas en el taller, que los martes, después de la clase, se quedaban tomando un café y charlando. Que durante esas conversaciones se acordaba de cosas que creía que había olvidado, anécdotas de su vida, nombres de personas, lugares donde había estado. Su cerebro
estaba volviendo a activarse, volviendo a trabajar, volviendo a hacer lo que mejor sabe hacer, conectar, recordar, vivir. Y esto es lo que quiero que te lleves. Tu cerebro no está roto. Muy probablemente solo está dormido, infraestimulado, esperando a que lo despiertes. Y la receta para despertarlo no es complicada ni cara, ni requiere grandes esfuerzos. Requiere movimiento, requiere conexión, requiere salir de la zona de confort del sofá y de la soledad. Requiere que te trates a ti mismo como si fueras alguien a quien quieres cuidar, porque lo eres. Requiere que entiendas que cada paso que das, cada conversación que tienes, cada vez que eliges moverte en lugar de quedarte quieto, estás invirtiendo en tu memoria, en tu claridad mental, en tu capacidad de seguir siendo tú mismo durante muchos años más. Ahora bien, hay otro hábito del que quiero hablarte y que es especialmente relevante en personas de tu edad: la multitarea constante. Y sé que esto puede sonar contradictorio, porque la multitarea parece algo más asociado a gente joven con móviles y ordenadores. Pero déjame explicarte cómo se manifiesta en personas mayores y por qué es tan dañino para tu cerebro. Veo muchas personas que mientras ven las noticias en la televisión, están también mirando el móvil y además están medio atentas a lo que se está cocinando en la cocina y también están pensando en la conversación que tuvieron ayer con su hija y me dicen: es que yo puedo hacer varias cosas a la vez. Pero la realidad, y esto lo confirma la neurociencia de forma rotunda, es que el cerebro humano no está diseñado para la multitarea. Lo que realmente hacemos es cambiar rápidamente de una tarea a otra y cada vez que cambiamos hay un coste cognitivo, hay un desgaste real. Imagina que tu atención es como un foco de luz. Cuando intentas iluminar 5 cosas a la vez, en realidad estás moviendo ese foco de un lugar a otro tan rápido que te parece que iluminas todo simultáneamente. Pero no es así. Y cada vez que mueves ese foco, hay un microsegundo de oscuridad. Hay un instante en el que tu cerebro tiene que reorientarse, recalibrar, recordar dónde estaba. Esto consume una cantidad enorme de energía mental. Y este desgaste es especialmente problemático cuando hablamos de la memoria. Para que algo se grabe en nuestra memoria, a largo plazo necesitamos atención, necesitamos concentración profunda. Si estamos constantemente saltando de una cosa a otra, nunca estamos realmente presentes en ninguna. Nunca estamos dando a nuestro cerebro la oportunidad de procesar y consolidar la información. Es como intentar tomar una fotografía mientras te mueves. Sale borrosa, difusa, inutilizable. Por eso mucha gente me dice: he visto esta película pero no me acuerdo de nada. O he leído este periódico pero no podría decirte qué noticias había. Porque no estaban realmente ahí, no estaban prestando atención plena. Estaban físicamente presentes pero mentalmente dispersos, fragmentados en 1000 pedazos de atención superficial. Y déjame contarte algo que descubrí en mi consulta y que me pareció fascinante. Muchas personas confunden esta dispersión con los primeros síntomas de demencia. Vienen aterrorizadas diciéndome: doctora, creo que estoy perdiendo la memoria, algo me está pasando. Y cuando empezamos a investigar sus hábitos diarios, descubrimos que no es demencia, no es Alzheimer, es simplemente que han convertido la dispersión mental en su modo de funcionamiento predeterminado. Y lo maravilloso es que esto se puede revertir, se puede cambiar. Y esto me lleva a algo fundamental: la importancia de la atención plena, del mindfulness, de estar presente en el momento. No hace falta que te vuelvas un monje budista ni que te pongas a meditar 2 horas al día. Se trata simplemente de hacer una cosa cada vez y hacerla con plena consciencia. Cuando estés comiendo, come. Saborea cada bocado. Siente las texturas, los sabores. Cuando estés viendo la televisión, ve la televisión. Cuando estés conversando con alguien, conversa de verdad, sin estar pendiente del móvil o pensando en otras cosas. ¿Sabes qué pasa cuando realmente escuchas a alguien? Cuando miras a los ojos a tu nieto y le prestas atención completa mientras te cuenta algo que le pasó en el colegio, sin interrumpirle mentalmente con tus propios pensamientos, sin pensar ya en qué vas a responderle, pasa algo mágico. No solo él se siente profundamente visto y valorado, sino que tú realmente grabas ese momento, realmente lo vives y eso se convierte en un recuerdo sólido, en algo que permanece. Esta capacidad de estar presente, de concentrarte en una sola cosa, es como un músculo. Se puede entrenar y fortalecer. Empieza con pequeños ejercicios. Dedica 5 minutos al día a hacer algo con atención plena. Puede ser tomarte un café sintiendo realmente el calor de la taza, el aroma, el sabor. Puede ser caminar prestando atención a cada paso, a cómo tus pies tocan el suelo. Puede ser lavar los platos sintiendo el agua, concentrándote solo en esa tarea. Y cuando lo haces, cuando aprendes a estar verdaderamente presente, tu memoria mejora de forma espectacular.
porque estás dando a tu cerebro la materia prima que necesita, atención, consciencia, presencia. Ahora bien, hay otro aspecto que quiero abordar y que tiene que ver con la alimentación. No voy a darte una lista exhaustiva de qué comer y qué no comer, porque ese no es el objetivo de este video. Pero sí quiero hablarte de un hábito alimentario muy específico que veo constantemente y que está destruyendo la memoria de muchas personas: el exceso de azúcar. Y no me refiero solo al azúcar que conscientemente añades al café o al que vienen los dulces y pasteles. Me refiero al azúcar oculto que está en casi todos los productos procesados, en los yogures, en las salsas, en los panes de molde, en las galletas digestivas, en los zumos de frutas, incluso en productos que se venden como saludables. He tenido pacientes que me decían, pero si yo no como dulces, y luego descubrimos que estaban consumiendo el equivalente a 15 sobres de azúcar al día solo en productos que ellos consideraban normales o incluso saludables. El problema con el azúcar es que genera picos de glucosa en sangre y esos picos van seguidos de caídas bruscas. Es como una montaña rusa química dentro de tu cuerpo. Y tu cerebro, que depende de un suministro constante y estable de glucosa para funcionar bien, sufre enormemente con estas montañas rusas de azúcar. Cuando hay un pico, tienes un momento de energía, de claridad mental, te sientes bien, pero cuando viene la caída aparece la niebla mental, la dificultad para concentrarte, los problemas de memoria, la irritabilidad, y esto crea un círculo vicioso terrible. Cuando tienes esa caída de azúcar, tu cuerpo te pide más azúcar para recuperarse rápidamente. Entonces vuelves a comer algo dulce, vuelves a tener el pico y luego otra vez la caída. Y así tu cerebro pasa el día entero en esta inestabilidad que le impide funcionar a su máxima capacidad. Es como intentar conducir un coche con el motor fallando constantemente. Y además, el consumo crónico de azúcar está directamente relacionado con la inflamación cerebral y con el deterioro cognitivo a largo plazo. Hay estudios que muestran una correlación clara entre el consumo elevado de azúcar y un mayor riesgo de desarrollar demencia. De hecho, algunos investigadores están empezando a llamar al Alzheimer diabetes tipo 3, por la estrecha relación que existe entre la resistencia a la insulina y el deterioro cognitivo. Esto no es una exageración ni alarmismo, es ciencia sólida. No te estoy diciendo que nunca puedas comer algo dulce, no se trata de vivir en privación ni de convertir la alimentación en algo estricto y sin placer, pero sí que seas consciente de cuánto azúcar estás consumiendo realmente. Lee las etiquetas porque te vas a sorprender. Ese yogur de frutas que parece tan inocente puede tener 6 o 7 cucharaditas de azúcar. Ese zumo de naranja natural del supermercado tiene más azúcar que un refresco. Y esas galletas sin azúcar añadido están llenas de otros edulcorantes que tienen el mismo efecto en tu cuerpo. Mi consejo es este: durante una semana, solo una semana, lee todas las etiquetas de lo que comes. Mira los gramos de azúcar. Cada 4 gramos equivalen aproximadamente a una cucharadita. Hazlo consciente. No tienes que cambiar nada todavía, solo observa. Porque la consciencia es el primer paso del cambio. Cuando eres realmente consciente de lo que estás metiendo en tu cuerpo, las decisiones empiezan a cambiar solas. Y relacionado con la alimentación hay algo más que quiero mencionar y que me parece crucial: la deshidratación. Muchas personas mayores no beben suficiente agua. Me dicen, es que no tengo sed, o es que luego tengo que ir mucho al baño, o incluso es que se me olvida beber. Pero resulta que incluso una deshidratación leve, que no te hace sentir sed necesariamente, puede afectar significativamente a tu función cognitiva. El cerebro es un 70% agua. Piensa en eso. 3/4 partes de tu cerebro son agua. Cuando no estás bien hidratado, todas las funciones cerebrales se ralentizan, incluyendo la memoria. Es como intentar que un ordenador funcione sin suficiente refrigeración. Todo va más lento, todo funciona peor. Los estudios muestran que una deshidratación de apenas un 2% puede causar problemas de concentración, confusión mental, fatiga y problemas de memoria a corto plazo. Y aquí viene algo que muchas personas no saben. A medida que envejecemos, nuestro sentido de la sed se vuelve menos fiable. Tu cuerpo puede estar necesitando agua, pero tú no sientes sed. Es uno de esos cambios del envejecimiento que nadie te cuenta, pero que tiene consecuencias enormes. Por eso es tan importante no esperar a tener sed para beber. Un consejo muy práctico que doy siempre es: ten siempre un vaso o una botella de agua visible a la vista en el lugar donde pasas más tiempo. Nuestro cerebro responde mucho a las señales visuales. Si ves el agua, bebes. Si está guardada en la cocina y tú estás en el salón, no bebes. Es así de simple. Bebe pequeños sorbos a lo largo del día
no esperes a tener sed. Convierte el beber agua en un hábito asociado a otras actividades. Cuando te sientas a ver las noticias, bebe un vaso de agua. Cuando termines de comer, otro vaso. Después de ir al baño, aprovecha y bebe un poco. Y si te preocupa ir mucho al baño, cosa completamente comprensible, concéntrate en beber más por la mañana y por la tarde y reduce un poco por la noche. Pero bebe, tu cerebro te lo va a agradecer enormemente. He visto casos de personas que venían a mi consulta preocupadas por su memoria y que, simplemente aumentando su consumo de agua a los niveles adecuados, experimentaron una mejora notable en su claridad mental en cuestión de días, no semanas, días. Y ahora quiero hablarte de algo que quizás te sorprenda, el impacto del aislamiento social en tu memoria. Porque sí, la soledad, el aislamiento, la falta de interacción social de calidad está directamente relacionada con el deterioro cognitivo. Tu cerebro necesita estímulo social como necesita oxígeno. Cuando conversas con alguien, cuando compartes experiencias, cuando te ríes con un amigo, cuando debates sobre algo, tu cerebro está trabajando a múltiples niveles. Está procesando lenguaje, está leyendo expresiones faciales y lenguaje corporal, está recordando información previa, está conectando ideas, está regulando emociones. Es un ejercicio cerebral completo, mucho más completo que cualquier sudoku crucigrama. He visto a personas que viven solas, que han perdido a su pareja, que tienen a sus hijos lejos y que poco a poco se van encerrando en sí mismas. Y su memoria empieza a fallar, no porque tengan una enfermedad neurodegenerativa, sino porque su cerebro está infraestimulado, está subutilizado. Y el cerebro, como cualquier músculo, si no se usa, se atrofia. Por eso es tan importante mantener las conexiones sociales, cultivar las amistades, participar en actividades grupales. No hace falta que sean cosas elaboradas. Puede ser un grupo de lectura en la biblioteca, puede ser quedar a caminar con las amigas, puede ser apuntarte a clases de baile o de pintura, puede ser simplemente tener conversaciones reales y profundas con las personas que amas. Pero mantén viva esa conexión humana. Es alimento para tu cerebro tanto como lo es el agua o una buena alimentación. Y déjame terminar con esto porque es algo que veo cada día en consulta y que me preocupa profundamente. El miedo a la pérdida de memoria se está convirtiendo en una profecía autocumplida para muchas personas. Tienes un olvido normal, algo que le pasa a cualquiera de cualquier edad, y de repente piensas, ya está, me estoy volviendo senil, estoy perdiendo la cabeza. Y ese miedo, esa ansiedad constante, esa hipervigilancia sobre cada pequeño olvido, en sí misma daña tu memoria. Porque cuando estás ansioso, cuando estás estresado, tu cortisol está elevado y el cortisol crónico es tóxico para el hipocampo, la región del cerebro responsable de formar nuevos recuerdos. Es decir, el miedo a perder la memoria puede literalmente estar causando problemas de memoria. ¿Ves la ironía terrible de esto? Por eso quiero que entiendas algo fundamental. Olvidar dónde pusiste las llaves no es Alzheimer. Olvidar el nombre de esa actriz que sale en esa película no es demencia. Entrar en una habitación y olvidar que venías a buscar no significa que estés perdiendo la cabeza. Son olvidos normales, cotidianos, que tienen que ver con la atención, con el estrés, con tener muchas cosas en la mente, pero no con una enfermedad. Lo que sí deberías vigilar son cosas como olvidar conversaciones enteras que tuviste ayer, no recordar para nada a personas que conoces bien, perderte en lugares familiares o cambios significativos en tu capacidad para realizar tareas que siempre has hecho. Eso sí merece una consulta médica. Pero los olvidos cotidianos normales, esos son parte de ser humano. Ahora quiero hablarte de algo que muchas personas no consideran un problema, pero que en realidad es uno de los hábitos más destructivos para la memoria: el estrés crónico y la preocupación constante. Y sé que a partir de cierta edad las preocupaciones se acumulan. La salud propia, la salud de la pareja, los hijos, los nietos, la economía, el futuro, son preocupaciones legítimas, reales. No te estoy diciendo que no te preocupes, eso sería absurdo. Pero lo que sí te digo es que hay una diferencia entre ocuparse de los problemas y preocuparse obsesivamente por ellos. Cuando estás en un estado de preocupación constante, tu cuerpo está generando cortisol continuamente. El cortisol es la hormona del estrés y en pequeñas dosis es útil. Nos ayuda a reaccionar ante el peligro. Pero cuando se vuelve crónico, cuando estás produciendo cortisol constantemente durante meses o años, esta hormona empieza a dañar el hipocampo, que es precisamente la estructura cerebral fundamental para la memoria,
He tenido pacientes que vinieron a consulta convencidos de que estaban desarrollando Alzheimer. Y cuando empezamos a trabajar en gestionar su ansiedad y su estrés, su memoria mejoró espectacularmente. Porque el problema no era una enfermedad neurodegenerativa, era simplemente que su cerebro estaba constantemente en modo supervivencia, en modo alarma y no tenía recursos para dedicarse a funciones como la memoria o la concentración. ¿Y qué puedes hacer con esto? Primero, identifica tus preocupaciones, escríbelas. Luego, para cada una, pregúntate, ¿puedo hacer algo al respecto? Si la respuesta es sí, haz un plan de acción. Si la respuesta es no, practica el soltar. Sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero es fundamental. No puedes controlar todo y preocuparte por lo que no puedes controlar solo te hace daño a ti. Y aquí entra en juego algo muy importante, la capacidad de vivir el presente. Porque la mayoría de nuestras preocupaciones están en el futuro, en cosas que podrían pasar o que no sabemos si van a pasar. Pero el presente, el ahora, generalmente está bien. En este momento, mientras me estás escuchando, probablemente estás bien. Puede que no todo sea perfecto en tu vida, pero en este instante concreto estás respirando, estás vivo, estás aprendiendo algo nuevo. Aprender a anclarte en el presente es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu memoria y por tu salud mental en general. Y hay técnicas muy sencillas para esto. La respiración consciente, por ejemplo. Cuando sientas que las preocupaciones te invaden, para un momento y respira profundamente 5 veces, concentrándote únicamente en tu respiración. Verás cómo ese simple acto te devuelve al presente y calma tu mente. Ahora bien, quiero hablarte de algo más, algo que puede que no hayas considerado como un problema para tu memoria, la falta de propósito y de nuevos aprendizajes. Verás, nuestro cerebro es como un músculo que necesita entrenamiento constante. Y cuando nos jubilamos, cuando los hijos se van de casa, cuando ya no tenemos esas responsabilidades que nos mantenían mentalmente activos, es muy fácil caer en la rutina, en hacer siempre lo mismo, en no aprender nada nuevo, y esto es devastador para el cerebro. Porque el cerebro prospera con la novedad, con los retos, con el aprendizaje. Cuando aprendes algo nuevo, cuando te enfrentas a un desafío cognitivo, estás creando nuevas conexiones neuronales, estás fortaleciendo tu reserva cognitiva. Es como tener un colchón de seguridad mental. He visto casos increíbles de personas de 70 u 80 años que se pusieron a aprender un idioma, o a tocar un instrumento, o a pintar, o a usar el ordenador, y que experimentaron mejoras notables en su memoria y en su agilidad mental general. No porque estas actividades en sí mismas mejoren directamente la memoria, sino porque al aprender, al enfrentarte a algo nuevo, estás manteniendo tu cerebro joven y flexible. Y no hace falta que sea algo grande o complicado. Puede ser aprender a cocinar recetas nuevas, puede ser hacer crucigramas o sudokus que supongan un reto real, puede ser aprender sobre un tema que siempre te ha interesado. Lo importante es salir de la zona de confort. Hacer cosas que requieran concentración, atención, aprendizaje. Y esto me lleva a otro punto crucial, el propósito. Muchas personas después de jubilarse sienten que han perdido su propósito, su razón de ser. Ya no tienen ese trabajo que les daba estructura y sentido a sus días, y esto puede llevar a una sensación de vacío, de ¿y ahora qué? Pero déjame decirte algo. El propósito no tiene por qué venir de un trabajo remunerado. Puede venir de voluntariado, de ayudar a otros, de cultivar un huerto, de estar presente para tus nietos, de participar en tu comunidad, de seguir una pasión que nunca tuviste tiempo de desarrollar. Lo importante es que sientas que tus días tienen sentido, que estás contribuyendo a algo, que importas. Porque cuando tienes un propósito, cuando tienes razones para levantarte cada día con energía, tu cerebro responde. Tu memoria mejora porque tienes cosas que vale la pena recordar, porque estás comprometido con la vida, porque estás activo, presente, involucrado. Y ahora llegamos a ese hábito del que te hablé al principio, ese que todos creemos que es bueno pero que puede ser terriblemente dañino para nuestra memoria, ver demasiada televisión de forma pasiva. Y digo pasiva porque no es lo mismo ver un documental que te interese y que te hace pensar que estar horas y horas viendo programas que no te aportan nada, que solo consumen tu tiempo sin darte nada a cambio. Cuando ves televisión de forma pasiva, especialmente esos programas que no requieren ningún esfuerzo mental, tu cerebro entra en un estado casi de hibernación. No estás procesando información compleja, no estás pensando críticamente, no estás recordando activamente. Estás simplemente recibiendo estímulos visuales y auditivos sin hacer nada con ellos. Y el problema es que muchas personas mayores pasan 4, 5, 6 horas al día frente al televisor.
son horas que podrían estar dedicando a caminar, a socializar, a aprender algo nuevo, a hacer actividades que realmente mantienen su cerebro activo. En lugar de eso, están en un estado de pasividad mental que día tras día, mes tras mes, año tras año, va debilitando su función cognitiva. No te estoy diciendo que nunca veas la televisión, pero sí te invito a que seas muy consciente de cuánto tiempo pasas frente a ella y qué tipo de contenido estás consumiendo. Si vas a ver televisión, que sea algo que te interese de verdad, que te haga pensar, que te enseñe algo, y limita el tiempo. 2 horas al día como máximo. El resto del tiempo, dedícalo a actividades que realmente nutran tu cerebro. Y relacionado con esto, quiero hablarte del uso del móvil y las redes sociales. Porque aunque pensamos que es algo de gente joven, cada vez más personas mayores están enganchadas a WhatsApp, a Facebook, a mirar constantemente el móvil. Y este hábito tiene varios problemas. Primero, como ya mencioné, la luz de las pantallas afecta al sueño. Pero además, el uso constante del móvil fragmenta tu atención, te impide estar presente, te mantiene en un estado de distracción continua, y cuando tu atención está constantemente fragmentada, tu memoria sufre, porque no estás realmente procesando ni consolidando información. Y hay otro aspecto más sutil pero muy importante: el uso del móvil como memoria externa. Antes teníamos que recordar números de teléfono, direcciones, fechas de cumpleaños. Ahora todo está en el móvil. Y aunque esto parece muy conveniente, lo que estamos haciendo es dejar de ejercitar nuestra memoria. Es como si alguien que quiere mantenerse en forma decidiera usar siempre el ascensor porque es más cómodo. Pues claro que es más cómodo, pero estás perdiendo la oportunidad de ejercitarte. No te digo que vuelvas a memorizar todos los números de teléfono, eso no tiene sentido en el mundo actual, pero sí puedes buscar activamente oportunidades de ejercitar tu memoria. Por ejemplo, cuando vayas al supermercado, intenta recordar tu lista de la compra en lugar de llevarla escrita. Cuando alguien te presente a una persona nueva, haz un esfuerzo consciente por recordar su nombre y usarlo varias veces en la conversación. Son pequeñas cosas, pero suman, porque la memoria, como cualquier otra capacidad, se fortalece con el uso. Si constantemente estás externalizando tu memoria en dispositivos, si nunca la ejercitas, se debilita. Es inevitable. Y ahora quiero hablarte de algo que puede sonar sorprendente, pero que está respaldado por muchísima evidencia científica: la importancia de la naturaleza. Pasar tiempo en la naturaleza, ya sea en un parque, en el campo, en la montaña, en la playa, tiene efectos profundos en nuestra salud mental y en nuestra memoria. La naturaleza nos permite desconectar del ruido constante de la vida moderna. Nos da una oportunidad para que nuestra mente descanse de verdad. Y cuando nuestra mente descansa, cuando no está constantemente estimulada y estresada, puede hacer su trabajo de consolidación de memoria, de procesamiento de información, de regeneración. Además, estar en la naturaleza típicamente implica movimiento, caminar, y ya hemos hablado de lo importante que es el ejercicio para la memoria. Pero hay algo más. La naturaleza tiene un efecto restaurador en nuestro sistema atencional. Vivimos en entornos que demandan constantemente nuestra atención. El tráfico, las pantallas, los ruidos, las personas. Esto agota lo que llamamos atención dirigida. La naturaleza, en cambio, captura nuestra atención de forma suave y sin esfuerzo. Miramos las nubes, escuchamos los pájaros, observamos el movimiento de las hojas, y esto permite que nuestro sistema atencional descanse y se regenere. Y cuando tu capacidad atencional está en buena forma, tu memoria también lo está, porque recuerdas aquello a lo que prestas atención. Así que mi consejo es sal. Sal de casa todos los días si puedes. Pasea por un parque, siéntate bajo un árbol, observa el cielo. No hace falta que te vayas al campo cada día, aunque si puedes hacerlo ocasionalmente, mejor. Pero incluso un pequeño contacto diario con la naturaleza puede hacer maravillas por tu cerebro. Y finalmente, quiero hablarte de algo que es absolutamente fundamental y que une todos los puntos que hemos tocado: la importancia de la constancia y la paciencia. Verás, ninguno de estos cambios va a transformar tu memoria de la noche a la mañana. No puedes esperar dormir bien una noche y al día siguiente tener una memoria perfecta. No funciona así. El cerebro necesita tiempo para regenerarse, para crear nuevas conexiones, para adaptarse a nuevos hábitos. Hablamos de semanas, de meses, pero si eres constante, si realmente implementas estos cambios en tu vida diaria, vas a notar una diferencia. Vas a notar que tu mente está más clara, que recuerdas mejor las cosas, que te concentras con más facilidad y, lo más importante, nunca es tarde. Da igual que tengas 50, 60, 70 u 80 años. Tu cerebro mantiene plasticidad
mantiene capacidad de cambio y mejora. He visto transformaciones increíbles en personas de todas las edades. La clave está en comprometerte, en ser consistente, en no rendirte. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de corazón que lo que hemos compartido hoy te sea útil, que te haya hecho reflexionar sobre tus propios hábitos y sobre cómo estás cuidando tu memoria y tu salud mental. Si este contenido te ha parecido valioso, te pido por favor que le des me gusta a este vídeo y que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Aquí compartimos contenido regularmente sobre salud mental, sobre cómo cuidar tu cerebro, sobre cómo vivir una vida más plena y consciente. Y al suscribirte y dar me gusta, nos ayudas a que este contenido llegue a más personas que pueden beneficiarse de él. Pero además, me encantaría saber de ti. ¿Te identificas con alguno de estos hábitos que hemos mencionado? ¿Hay algo que hayas descubierto sobre ti mismo mientras veías este vídeo? ¿Qué cambios crees que podrías implementar en tu vida? Déjame un comentario aquí abajo. Leo todos los comentarios y me encanta conocer vuestras experiencias, vuestros retos, vuestros éxitos. Recuerda, cuidar tu memoria es cuidar tu vida, es cuidar quién eres. No lo dejes para mañana. Empieza hoy, con pequeños cambios, pero empieza. Tu yo del futuro te lo va a agradecer enormemente. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate mucho.